Estimados y queridos estudiantes del Ministerio de Enseñanza, Instituto Bíblico, bueno, damos gracias a Dios por un día más en este tiempo de clases, en este tiempo que estamos aprendiendo de su palabra y vamos a seguir con el tema de armartiología, todo lo que tiene que ver con doctrina del pecado. Así que hemos hecho ya hemos entregado información bastante completa acerca de lo que habla el pecado, qué es el pecado, las consecuencias del pecado, que es lo que vamos a ver hoy. Y hemos visto también la manera como se originó todo, dónde se originó, por qué somos pecadores, las consecuencias del pecado. Todo esto es parte importante del tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver las consecuencias del pecado, vamos a tocar es el tema nomás. El único tema es consecuencias del pecado y pues vamos a llenarnos de argumentos para que podamos entender realmente de qué se trata, las consecuencias que podemos llegar a tener cuando pecamos, ¿no? Porque si bien ya hemos entendido que todos pecamos, pero una cosa es que pequemos, otra cosa es que practiquemos el pecado y vamos a ver algunas consecuencias que nos van a ayudar como a guardarnos de caer en pecado y de caer en las consecuencias que a veces si bien Dios nos perdona el pecado, pero las consecuencias no nos las quita y tenemos que asumirlas y a veces son muy difíciles. Pero vamos a iniciar con una pequeña oración en esta mañana. Padre, damos gracias, Dios, por este día maravilloso que nos regalas. Un día más, Señor, en tus manos, Señor, en medio de una nación, en medio de un pueblo, Señor, en medio de un lugar, Señor, que tú nos has dado para refugiarnos, para estudiar, para escudriñar, en medio de consecuencias difíciles, situaciones, Señor, difíciles. Estamos viendo tiempos, Señor, donde tu palabra dice que hay rumores de guerra que se están levantando, los problemas y las consecuencias acerca de, de las políticas que se están tomando, Señor, y que están trayendo decadencia al mundo, pero entendemos que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro proveedor, que pase lo que pase, Señor, en ti estamos seguros, que pasaremos por luchas, por dificultades, por problemas, pero tu palabra dice, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dicen, en el mundo tendréis aflicción, hay aflicciones, hay enfermedades, hay escasez, hay problemas económicos, problemas con el hogar, problemas por todo lado, pero confiamos en ti, Señor, porque si bien dice que en el mundo tendréis aflicción, confiemos, porque tú has vencido al mundo y tú nos has dado las herramientas para vencer el mundo, para vencer el pecado, para no vivir en pecado y poder vivir en integridad, en santidad delante de ti y delante de todos los que nos rodean. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Toma control de las clases, que sea el Espíritu Santo hablando al corazón de mis hermanos, para que ellos puedan entender el propósito tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vamos a consecuencias del pecado. Entonces lo primero que tenemos que entender aquí es que todos los creyentes pecan. Todos somos pecadores, ¿no? Y vamos allá, 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, qué importante es esto, que entendamos que todos los creyentes pecan. Todos los creyentes pecan. Porque la palabra lo dice, si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos. Si tú piensas que tú no eres pecador, que tú eres como de otro mundo, ¿no? Como que eres un ángel ya, pues déjame decirte, estás equivocado, porque ya lo hemos dicho, o sea, no es la posición la que te da a ti la santidad y la integridad, no es eso. ¿M? Puede ser el pastor, puede ser el apóstol, puede ser el que sea, pero todos pecamos.
Y tenemos que reconocer esa condición y decir, yo tengo problemas, o sea, con mis pensamientos, yo tengo problemas con mis palabras, con mis actitudes, todo eso es pecado, ya lo vimos, ¿no? Si decimos que no, entonces nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Ahora dice, si confesamos nuestros pecados, de ahí viene la parte importante que sí hemos pecado, pero que si hemos pecado, confesamos nuestros pecados, declaramos al Señor nuestros pecados, ¿cierto? Él, Dios, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice la palabra. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, todo aquel que dice que no es pecador y que no peca y que él es santo y que él es, pues simple y sencillamente, él no conoce la palabra de Dios, no sabe lo que la Biblia habla acerca de la armatiología, no sabe las consecuencias del pecado. Entonces, empezando por ahí, tenemos que reconocer nuestro pecado. Primera Juan 1:3 dice así. Primera de Juan 1:3. El creyente en pecado sufre la pérdida de la convicción de Dios. Cuando nosotros pecamos, lo primero que perdemos es esa convicción, ¿no? Esa convicción de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, dése cuenta acá. ¿Qué es lo que nosotros perdemos cuando pecamos? La convicción de Dios. O sea, si tú dices que eres creyente y que tienes comunión con Él, con el Señor, pero su vida anda en tinieblas, su vida no es testimonio, tú mientes, tú eres una persona agresiva, violenta, vives en el mundo más que en las cosas de Dios, ¿no? Practicas el pecado, porque si ahí dice que anda en tinieblas es porque practica el pecado, pues mentimos y no estamos practicando la verdad. Entonces ya no hay una convicción en ti de que es pecado. O sea, tú dices, yo hago esto, pero no hay problema. Dios me va a perdonar, pero no hay esa convicción de que estás en tinieblas. Entonces crees que estás bien, pero realmente estás re mal. Y es ahí cuando empiezan a secarse, a secar. Entonces vienen a la iglesia por cumplir. Muchos inclusive sirven en la iglesia por cumplir y sirven acá, ¿verdad? Y entonces acá pues son totalmente diferentes, pero cuando salen de este lugar, su vida diaria refleja todo lo contrario de lo que reflejan acá o de lo que quieren mostrar. De eso está hablando cuando decimos que hay una pérdida de la convicción de Dios, ¿no? Ahí estamos mal. Ahí tenemos que entender el propósito de entender que no podemos mentir y engañar al Señor. Podemos engañar a nosotros y engañar a la gente, pero a Dios no. Primera Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, lo que hemos oído y visto, eso os anunciamos, para que entre vosotros haya ¿qué? Para que haya ¿qué? Entre vosotros comunión, común, unión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es una convicción que yo tengo que tener clara, ¿no? Tengo que tener comunión entre nosotros. ¿Y qué tipo de comunión? Una muy buena comunión. Siguiente. Nuestras convicciones es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, lo acabamos de ver. Primera Timoteo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, estamos hablando aquí de la convicción que es con quién, con Dios y con su Hijo Jesucristo. Nadie, dijo Jesús, nadie va al Padre sino por mí. Y aquí Timoteo está diciendo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Aquí eso tiene que ver mucho con tener claro lo que tiene que ver la doctrina bíblica, ¿no? La doctrina de la Trinidad, la doctrina de quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es el Espíritu Santo. Y entender que hay un solo Dios
Hay un solo mediador, solo uno murió por ti, Jesucristo. Fue el único. Ese solo mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesús, porque es el único que dio su vida por nosotros. Ningún otro fue a la cruz. María no fue a la cruz del Calvario. Pedro no fue a la cruz del Calvario. Pablo y todos ellos murieron tal vez crucificados, algunos de ellos, pero no murieron por nosotros, por nuestros pecados. Entonces tenemos que tener claro quién es el mediador. Entonces, ¿a quién debo yo ir y acudir en caso de que haya caído en pecado? Al Padre. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y si no tenemos, y si no estamos en comunión con Él, ¿cómo podremos estar en comunión con el Padre? Siguiente, por favor. Entonces tenemos que tener comunión con Él, no hay otra forma de tener comunión con el Padre. O sea, nadie puede decir que conoce a Dios si no conoce al Hijo. Juan 14:1 dice ahí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté siempre con vosotros. Y yo rogaré ¿a quién? Al Padre. Y os dará otro consolador. Entonces tenemos un consolador, tenemos un hombre, un Dios todopoderoso que nos deja consuelo a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo, perdón, porque es Jesús quien está haciendo esta oración. Dice, yo ruego al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, no nos va a dejar solo. El Espíritu Santo nos acompaña, está siempre con nosotros. Tenemos que entender, estamos hablando de que debemos entender que hay consecuencias, debemos entender que tenemos una comunión, debemos entender que hay una convicción y todo lo que estamos hablando aquí es de convicciones, ¿no? De que nuestra convicción es con el Padre a través de Jesucristo, que nuestra convicción es que el Señor dejó un consolador para siempre, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el creyente en pecado sufre la pérdida de la comunión de los demás, con los demás hermanos en Cristo. Cuando pecamos, ¿verdad? Cuando caemos en pecado, lo primero que perdemos es la paz, la relación con Dios. Ya Dios no nos puede mirar, ¿verdad? Pero también con los demás hermanos en la iglesia. ¿Perdemos qué? La comunión. Ya no queremos ahí porque nos vamos a sentir juzgados, porque vamos a sentir que nos están señalando, ¿no? Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, si has pecado, si has fallado, ¿sabes? No hay problema en cuanto a que tienes que reconocerlo, en cuanto a que tienes que pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Y entender que no en la iglesia no te estamos rechazando ni te estamos juzgando. Es la misma conciencia que te va a juzgar, porque la conciencia sí te va a juzgar y te vas a sentir mal acá. Entonces tiendes a perder la comunión con los demás hermanos, cuando lo que tienes que hacer es estar más unidos a ellos, unirnos más a la iglesia. Son los únicos que nos pueden ayudar. Bueno, solo Dios nos puede ayudar a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, pero digo, acá somos instrumentos en las manos de Dios para ayudarle, para reconocer que hemos fallado y que hemos pecado, que no pasa nada, no, sí pasa. Pasa algo, tienes que venir, corregir y empezar a caminar como Dios manda. Punto siguiente, el pecado como consecuencia trae muerte, ¿no? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Siempre tenemos que entender que el pecado trae muerte. Ahora, alguien dirá, pero yo he pecado y estoy vivo, ¿no? Sí, pero estás muerto espiritualmente. Tienes una conciencia cauterizada. O sea, vienes a la iglesia tal vez, buscas del Señor, buscas de Él, dices que estás viviendo, buscando de Él, pero realmente no hay una relación con Él, y como no tienes una relación con Él, Dios no puede hacer un cambio y una transformación en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la paga del pecado es muerte, entonces no tienes relación con Dios, la relación con los demás se va a ver afectada también. Muerte tanto espiritual como muerte física. La muerte espiritual, 1 Timoteo 5:6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando de las viudas, está hablando de las mujeres, si lo miras en el contexto, ¿verdad? Dice que esa mujer, si
si se entrega a los placeres, viviendo está ¿qué? Muerta. Si nosotros nos entregamos a los placeres de este mundo, si dejamos que la concupiscencia llene nuestros corazones y vivimos en ella, estamos como muertos. ¿Muertos qué? Espiritualmente. Puede que estemos vivos físicamente, ¿no? Pero espiritualmente estamos muertos porque no hay una conciencia de que lo que estamos haciendo está mal. Y la muerte eterna, la de Apocalipsis 2:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, la gente cree que no va a morir. Ahora, cuando hablamos de eternidad, solo pensamos que vamos a tener una eternidad con Dios, pero también hay gente que va a tener una eternidad con el infierno, con Satanás y sus ángeles, ¿no? Sí, no vamos a ser eternos. Haga lo que hagas, tome lo que tomes, haga las cirugías que te hagas, no eres eterno en este mundo, ¿no? En este mundo somos finitos, tenemos un tiempo, tenemos una fecha de vencimiento. Ahora, hay muchas que por su pecado han llegado aún a la muerte física. ¿Mm? Pueden morir por causa del pecado. Entonces está la muerte eterna, es final, vamos a morir, vamos a tener un tiempo que nos vamos a morir. Tú como creyente no debes temer a la muerte. Tienes que estar seguro de que mueres y partes con el Señor y te vas a encontrar con aquellos que han partido delante de nosotros. Pero eso es una consecuencia del pecado porque cuando Adán y Eva, el Señor hizo a Adán y luego a Eva, ¿no? No había muerte, eran eternos en el paraíso. Pero luego que pecaron, pues una de las consecuencias es muerte, muerte eterna y muerte espiritual. Segunda Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tremendo, ¿no? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, dice. Cuando se manifieste el Señor, va a llegar un tiempo que la gente dice, ah, el Señor no va a venir, eso están diciendo desde cuánto hace, pero se va a manifestar el Señor desde el cielo con los ángeles de poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, o los que dicen que lo conocen, pero realmente no lo conocen. Aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena que de eterna perdición, o sea, es su eternidad, no van a estar con el Señor porque son excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pecado trae muerte, separación eterna del Señor. Punto siguiente. No habrá muerte antes de que el pecado, no había muerte, perdón, antes de que el pecado llegara a la vida del hombre. Éramos totalmente eternos, ¿verdad? Viviendo en el paraíso. El hombre fue creado para morar con Dios para siempre, ¿no? Era el propósito de Dios. Romanos 5:12, entonces la muerte pasó a todos los hombres, esa es la consecuencia del pecado, una de las consecuencias del pecado de Adán, ¿no? Entonces viene muerte. Y acá quiero hablar de un término y de algo que se conoce como la tanatología. Miremos aquí el siguiente slide. La tanatología, que es una palabra griega que significa separación, Thanos y logos, estudio, es el que estudia, es la ciencia que estudia la muerte, la separación del alma y del cuerpo y del espíritu y todo eso. Entonces, la tanatología. La tanatología médica es la que se encarga de preparar a las personas para partir. No solamente a las personas, sino a sus familiares, ¿no? Para que ellos acepten la muerte de su ser querido. Entonces, la tanatología, la ciencia, ellos estudian esto y ellos lo que hacen es como ayudar a preparar a aquel que va a morir, pero no solo eso, sino también a sus familiares. Y esa es la tanatología médica, la tanatología forense,
Esa es realizada por expertos en medicina legal por medio de autopsias y o necropsias, exámenes anatómicos de un cadáver, ¿no? ¿Para qué? Para determinar las razones de la muerte y expedir la certificación de defunción. Entonces vemos la tanatología desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista forense, pero también vamos a ver la otra área que es lo que es la tanatología bíblica. ¿Qué es la tanatología bíblica? Estudia, siguiente punto, por favor. Estudia lo que la Biblia y las religiones creen acerca de la muerte y sus consecuencias, ¿no? Y acá es importante que entendamos que la tanatología bíblica es basada en lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué es lo que estudian aquí? Pues estudian tanto lo que dice la Biblia como muchas religiones, porque las religiones cada uno tiene un concepto totalmente diferente acerca de la muerte, ¿no? Entonces, algunos creen en la reencarnación, entonces, y andan reencarnándose en uno u otro, pero la Biblia no enseña eso. Entonces, la tanatología bíblica enseña eso, lo que las religiones dicen, lo que la Biblia dice, sí, pero también la tanatología enseña lo que las religiones creen acerca de la muerte, de las consecuencias. Dios fue el primero en utilizar esta palabra en el huerto del Edén. Génesis 2:16. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda que morirás. Consecuencia, tanatología, ¿qué pasó allí? Muerte, separación y una separación entre el hombre y Dios. Así que, ¿qué es la muerte física? Es la pregunta. ¿Qué es la muerte física? La muerte física se manifiesta cuando el espíritu y el alma abandonan el cuerpo de la persona. Ahí morimos, ¿no? Cuando una persona muere físicamente, el espíritu vuelve a Dios, el alma es la que se va a la salvación y el cuerpo, la parte física material, pues es la que va a quedar acá. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la tanatología. Génesis 35:17 dice: y aconteció que mientras se complicaba el parto, la partera le dijo: no tengas miedo, porque también tendrás este hijo. Y cuando su alma partía, estando en agonía, llamó al nombre de su hijo Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Esa es la versión pechita, ¿no? Entonces, ahí había una ¿qué? Separación. Ahí estamos viendo algo de lo que tiene que ver con la tanatología. El Señor Jesús nombró 2 sitios donde vamos a pasar la eternidad. Era lo que estaba hablando ahorita. ¿Vas a tener una eternidad? Si todos los seres humanos vamos a pasar en una eternidad, sí. Y Jesús habló de 2 lugares donde vamos a pasar la eternidad. El primero lo dijo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes y voy a prepararles lugar. Regresaré y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué tremendo, amén. Me gusta eso, ¿no? Jesús fue y preparó un lugar para nosotros. Esa eternidad la vamos a pasar a aquellos que creemos en Jesús, que hemos decidido vivir una vida conforme a lo que Él dicta, lo que Él nos manda, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo y haciendo lo que la palabra dice. Y el segundo lugar, pues ese lugar es el cielo, ¿cierto? Y el segundo lugar, Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es mejor que pierdas un solo miembro y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Entonces hay un lugar, el cielo, que es el que Jesús fue a preparar para nosotros, para que tú y yo estemos con Él, y el otro es el infierno, donde pues si tu ojo derecho, si hay ocasión para pecar con tus ojos, como que le dices, sácalo, es mejor que se haga ciego al cielo y no que se vaya completico al infierno. Entonces, 2 lugares: muerte, separación. Para la separación hay 2 lugares, y en ese lugar tu alma va a ir o al cielo o va a ir al infierno. Otra consecuencia del pecado,
Siguiente slide, por favor. Es que el pecado trae perdición. ¿Mm? Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué trae? Perdición. ¿El hijo de qué? De perdición. Cuando estaba con ellos en el mundo, ¿verdad? Con la gente, con los discípulos del Señor, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Cuál fue el hijo de perdición? ¿De quién estará hablando ahí? ¿Cierto? Solo uno que se perdió, que fue Judas. Pero eso fue para que se cumpliera la escritura. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de ¿qué? De perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Entonces dése cuenta, ¿qué trae? Perdición. En la parte de Juan nos está hablando de perdición, ¿verdad? De la gente del mundo, ¿verdad? De los que él guardó. Habrá muchos que pensábamos que son salvos, pero no van a ser salvos, ¿verdad? Eso solo lo sabe Dios, pero de acuerdo a las escrituras dice eso, ¿verdad? La segunda parte en Filipenses dice que solamente debemos que compartáis como es digno del Evangelio de Cristo, bien sea que lo vea o que vaya o que sea ausente, no importa, que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y que no nos dejemos intimidar por los que se oponen, porque ellos ciertamente es indicio de perdición. Todos aquellos que se oponen son indicio de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, dése cuenta que a medida que van pasando y que van pasando los años, se empiezan a cumplir las profecías, se empieza a cumplir lo que Jesús dijo, pero va a llegar el momento en que llega la apostasía, que estamos viendo tiempos de la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, que es Satanás, el hijo de perdición. Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora escúcheme bien, no está hablando de que pierde la salvación. Hebreos es un libro muy completo que habla mucho del tema, ¿no? Sino de perseverar, de mantenerse firme en la fe, de seguir confiando en el Señor. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que debemos caminar ¿por dónde? Por la puerta estrecha, debemos entrar por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y allí son muchos los que la hallan. Entonces dése cuenta que otra consecuencia del pecado es que trae perdición. Siguiente slide, el pecado trae condenación. Ahora, estamos hablando de que vive en pecado, del que es pecador, ¿no? Entonces, muy importante tener claro eso. Juan 3:18, el que en él cree, está hablando de Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ojo, qué importante esto, ¿no? Porque a veces la gente tiende a pensar que cuando uno está hablando acerca de alguien, de alguna actitud, de algún pecado, es que usted lo está condenando. Nosotros no condenamos a nadie. Y aquí es muy claro eso. El que cree
no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado. O sea, si alguien no cree y vive una vida perdida y vive una vida sin Dios, pues esa persona ya es condenada. Yo no necesito condenarla, yo no tengo la capacidad de condenar a nadie. Ella ya ha sido condenada, ¿por qué? Porque no ha creído en Cristo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el no creer en Jesús es pecado y trae como consecuencia condenación y una condenación eterna. Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escuchen bien, no está hablando de obras, no de las obras que creemos que todos vamos a ser salvos porque hacemos bueno, porque somos buenos, porque nos robamos, no matamos, no. Juan aquí no está hablando de eso. Los que hicieron lo bueno es los que creen en Cristo. El que cree en Él, eso es hacer lo bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque solo en Él hay salvación. Entonces, cuando usted cree, no es condenado, sino es salvo. Y ahora Juan está diciendo, y los que hicieron lo bueno, que es los que creyeron en Él, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Solo hay dos opciones, condenación o resurrección al lado del Señor. Mateo 11:22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, ¿no?, que para vosotras. Ahora, tienen que estudiar ustedes Tiro y Sidón, de qué está hablando acá. No les voy a decir más. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de la tierra de Sodoma que para ti. Y aquí está hablando de la incredulidad en el contexto, de la incredulidad. Que Dios no pudo hacer mucho milagro allí, ¿por qué? Por el pecado de la incredulidad. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, pues ya vemos que el diablo y sus ángeles fueron echados, ¿sí, no?, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces ya ellos están condenados, ya ellos ahí están, y el día del juicio pues muchos van allí a ser los que le acompañen, ¿verdad? Entonces el pecado trae condenación. El no creer en Cristo es un pecado, y ese pecado nos lleva a la condenación eterna. Siguiente slide, por favor. El pecado trae castigo. Damos muchas consecuencias, ¿no? Tal vez nos vamos a pasar otras, pero las consecuencias son terribles, de caer en pecado, de negar la fe, de apostasía. Que Dios nos guarde. Mateo 25:26. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, los justos no es el que, acuérdese, no es el que yo es que yo soy justo porque hago esto, porque hago lo no. Los justos es los que han sido justificados por la sangre del Cordero de Dios, los que han creído en Jesús. El que es justo es el que ha sido justificado por el sacrificio de Jesús, ¿no? Esos van a tener, ¿qué? Vida eterna con Él. Los otros irán al castigo eterno. Entonces el pecado trae castigo. Verso siguiente, Hebreos 12:6, perdón. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Qué importante esto, ¿no? La disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Quiero parar aquí un momentico. No me la voy a mover todavía. Hijo mío, hermano, hermana, no menosprecie la disciplina del Señor. ¿Sabes? Dios nos disciplina cuando pecamos, cuando fallamos. Dios va a disciplinarnos y va a pasarnos por momentos difíciles, ¿no? Pero no debemos desmayar, dice acá, cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor, al que ama, disciplina. Escúchame bien, preocúpate si estás haciendo cosas que sabes que están hechas mal y no pasa nada. O sea, como que Dios no se está moviendo. ¿Por qué? Porque eso significa que no eres hijo de Él, porque el Señor solo disciplina a sus hijos y azota a ¿quién? A sus hijos.
así que no lo va a hacer si tú no eres hijo de él. Entonces, si no eres hijo de él, pues está más grave todavía, ¿no? Porque si eres hijo de Dios o eres hijo de quién, bueno, ahí ya tienes la respuesta. Entonces, cuando hay castigo, el pecado, cuando hay castigo, pues hermano, tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Igual no vamos a estar todo el tiempo en castigo. Dios va a reprendernos, nos va a disciplinar, pero esa disciplina nos va a servir para crecer. ¿Mm? Judas 6, perdón, Tesalonicenses. El castigo es para los que pecadores inconversos. Y la disciplina es para los santos, para los hijos. Es importante que entendamos eso, porque a veces la gente cree que, es que eso es como no, Dios los está reprendiendo, no, Dios no los está castigando porque no son sus hijos. Así de sencillo y es muy simple de entender. Verso siguiente, Judas 6, y a los ángeles, volvemos a lo mismo, ¿cierto? Que no guardaron su nididad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese es el castigo eterno para ellos. No hay nada más que hacer. Verso siguiente, segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Consecuencias del pecado, de no reconocer al Señor. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán eternamente, serán atormentados, día y noche por los siglos de los siglos. Amén. ¿Esas son qué? Consecuencias del pecado que trae qué? Castigo. ¿Quiénes están allí? Los que nunca reconocieron a Jesús, los que se sublevaron contra Jesús. Y allí van a estar aquellos que no lo tengan claro. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos. Verso siguiente. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Tiempos de apocalipsis, tiempos difíciles, tiempos finales, ¿cierto? Dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no hay reposo ni de día ni de noche a los que adoran a la bestia y a su imagen. Nadie que reciba la marca de su nombre. Siguiente slide, por favor. Otra consecuencia del pecado. El pecado trae culpa. ¿Cuántos saben que es verdad? Que cuando pecamos nos sentimos culpables, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, el pecado trae ¿qué? Culpa, esa es una consecuencia. Todo lo que la ley dice está bajo la ley para que toda boca se cierre. El Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, cuando hay culpa, hay que reconocerlo como lo reconoce el salmista. Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Así que la Biblia deja claro que el pecado es algo muy serio. Pero, ¿acaso muestra las consecuencias específicas de nuestro pecado? Verso siguiente, el slide. Claro que sí. Entonces la Biblia es clara en el pecado, es clara las consecuencias, es claro lo que nos puede pasar, es claro las situaciones que podemos vivir por causa del pecado, ¿verdad? ¿Muestra las consecuencias específicas? Sí, Señor, sí las muestra. Claro que sí, la Biblia lo está mostrando ahí, lo estamos viendo. Entonces, entender el costo exacto de nuestro pecado nos puede motivar a movernos en dirección contraria de las acciones pecaminosas. Siguiente ahí. Cuando entiendes el costo, cuando entiendes las consecuencias, cuando entiendes que vas a pagar un precio muy alto por algo que vas a hacer y que es pecado, eso nos debe motivar ¿a qué? A movernos en una dirección contraria y no caer en pecado. El pecado trae daño físico, trae enfermedad. Verso siguiente, el Salmo 38:1-3 dice, Señor, no me reprendas en tu enojo,
ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado delante de mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, nada sano en mi carne, o sea, hay enfermedad, a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. El pecado trae daño, consecuencias al cuerpo, trae enfermedades. La falta de perdón trae problemas físicos de enfermedad. Y ahí está diciendo el salmista, el pecado, el siguiente, el pecado rompe el corazón de Dios. Dios le duele cuando pecamos. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios, el Espíritu Santo, se entristece cuando nosotros no hacemos lo correcto ni vivimos en integridad conforme a lo que Él determina. Siguiente, el pecado causa dolor al alma o en el alma. Salmo 32, 3 al 5. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió en mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía en el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi inequidad. El pecado causa dolor emocional en nosotros, nos entristece, nos lleva a la depresión si no salimos de ahí. El pecado abre la puerta a otros pecados. Isaías 30:10. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no son los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Eso es como usted va cayendo en uno, va cayendo en otro. Así le pasó a David, ¿no? Empezó mirando así, allá vio una mujer, la trajo, estuvo con ella, tuvo intimidad con ella, luego quedó embarazada, empezaron las consecuencias y un pecado lo llevó al otro, entonces luego llevó a maquinar a cómo matar al esposo de esa mujer y así se fue enrollando, porque un pecado lo lleva a otro pecado. El pecado rompe la comunión con Dios. Es muy importante entender el pecado nos lleva a Adán y Eva pecaron y Dios se separó de ellos. Cuando pecamos, Dios se separa de nosotros porque no puede estar ahí. Hasta que no nos humillemos y reconozcamos nuestro pecado y nuestra maldad. Isaías 59, 1, 2. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, vuestro pecado, vuestra maldad han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras iniquidades han hecho separación. Cuando pecamos, cuando caemos en maldad, cuando hacemos lo incorrecto, cuando fallamos al Señor, se rompe esa comunión con Dios y después tenemos que ir Señor y restaurarla y nos va a costar sangre, digo yo, o sea, exagerando, nos va a costar sangre, nos va a costar lágrimas volver a tener esos tiempos que antes teníamos con el Señor. Siguiente slide, el pecado produce temor. Proverbios 28:1. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Yo estoy tranquilo, ¿verdad? El impío huye, pero los justos vivimos confiados, ¿no? El pecado produce en nosotros temor, huir, no estar ahí, ¿verdad? El pecado desea controlar la vida, nuestras vidas. Juan 8:34, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es que esclavo del pecado. Todo aquello que tú haces, que te domina, que te gobierna, ese es el que te está esclavizando, el que controla su vida. Eso es
Tú eres un esclavo de eso que haces. Romanos 6:16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a algunos como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, ¿qué trae? Control, nos vuelve esclavos. Y el pecado nos roba la confianza. El pecado nos roba ¿qué? La confianza. Primera Juan 3:19. En esto sabemos que somos de la verdad en esto sabremos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando estamos confiados en el Señor, cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe, que nos enseñe, el pecado no nos va a robar la confianza que hay hacia el Señor. Y el pecado apaga el Espíritu de Dios. Entonces hay varias consecuencias que son tremendas y esta pues es tremenda, o sea, que ya dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu se apaga por consecuencia del pecado. Ya no hay el mover de Dios en ti, en que quieres leer la palabra, en que quieres escudriñar, en que quieres estudiar, en que no, hay un total desprecio, ya no quieres estar ahí. Te gusta más estar en el mundo, las cosas del mundo, amar más el mundo y tienes apagado el Espíritu, ¿verdad? Esa es una consecuencia del pecado. Y por último, el pecado nos roba el gozo, ¿no? Restituye el gozo de la salvación, sosténme con un espíritu de poder, decía el salmista en el Salmo 51:12. Cuando pecamos estamos tristes, no hay gozo, no hay confianza, estamos mal. Entonces pecamos porque pensamos que obtendremos placer o beneficio de ello, ¿no? Entonces a veces no medimos las consecuencias, sino que decimos, la vamos a pasar rico, la vamos a pasar chévere, ¿no? Vamos, ¿qué importa? Nadie me va a ver. Y hablemos de un pecado sexual, por ejemplo. Entonces, nadie que quiere caer en pecado sexual piensa en las consecuencias, sino piensa en el placer nomás, en el beneficio que va a obtener, ¿ve? Pero todo lo que hemos visto, todos esos pasajes muestran claramente que escoger hacerlo acarrea un alto precio. Tú sabes que vas a fallar y que vas a pecar, tú lo sabes. Piensa en las consecuencias. Hay muchas consecuencias potenciales que vienen por nuestros pecados. Ahora, basado en varias experiencias, añadiría a esta lista relaciones tensas, ansiedad y depresión. Todo esto viene por causa del pecado. Por un momento de placer, vas a perder tu familia, vas a perder todo. ¿Qué consecuencias añadirías tú? ¿Has experimentado consecuencias en tu propia vida? ¿Has experimentado consecuencias por el pecado, porque has fallado? ¿Cómo crees que reflexionar en estas consecuencias marca alguna diferencia a la hora de enfrentar una tentación? Son preguntas que tienes que hacer y que tienes que responder. La idea de entenderlo y de comprenderlo y de enfocarnos tanto en esto es que debemos entender que el pecado es algo serio, que es algo con lo que yo no puedo vivir, que es algo en lo que yo no puedo vivir, que es algo en lo que yo no puedo practicar, que es totalmente contrario a Dios, a las Escrituras y al Espíritu Santo. Entonces no puedo decir que amo a Dios, que vivo con Dios, que el Señor es mi pastor, que Él es el que me guía cuando yo practico el pecado. No cuando peco, sino cuando practico el pecado. Y tal vez estés viviendo consecuencias por causa del pecado que no crees que sea así, pero yo te voy a decir, reflexiona sobre eso. Aquí no se trata de que tú aprendas para ver cómo juzgar a otros o cómo enseñarles a otros, cómo decirles, no. Aquí la idea es que aprendamos sobre nosotros mismos. Y hay consecuencias que vienen porque hemos hecho las cosas mal. Siempre, cualquier
quebrar la ley, cuando tú quieras la ley, una consecuencia puede llegar. Si te vuelas un semáforo en rojo, la consecuencia puede ser una multa. Pero puede ser aún peor, puedes llegar a matar a alguien o puedes llegar a morir tú por solamente quebrantar una ley. Tan simple y tan sencilla como parar en un pare o parar en un semáforo en rojo. Siempre va a haber una consecuencia. Cada vez que quiebres la ley, siempre va a haber una consecuencia. Siempre. Así que piensa, medita, escudriña y busca de Dios. Porque hemos visto todas esas consecuencias y son terribles. Y esto no es para meter terrorismo, ni miedo, ni nada. Esto es para que tengamos claro y que nuestras conciencias estén claras de lo que tenemos que hacer, de lo que debemos hacer y guardarnos y que el Señor nos ayude. Así que terminamos aquí las consecuencias del pecado. En 8 días veremos otro tema. Ya nos quedan 2 temas nomás y ya terminamos este punto de la martiología. Luego vendrán unas clases acerca de cristología muy interesantes. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Grandes cosas, Señor. De verdad que cuando uno empieza a escudriñar y a buscar todo lo que tú hablas y todo lo que tú dices, y cuando nos vemos confrontados y cuando nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, cuando hemos pasado por momentos tan duros, pensamos que he fallado, que he pecado, a veces es por pecado, a veces es porque hay disciplina, porque tú quieres corregirnos. Qué bueno entender eso, Señor, y qué bueno es saber que definitivamente si nos tiramos al pecado y vivimos, Señor, como queremos vivir, apartados de ti, separados de ti, nada vamos a poder hacer. Eso lo dice tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a cada día poder mantenernos firmes, fieles en ti, Señor, y que este proceso de santificación cada día vaya mejorando, Señor, y que cada día podamos vivir más y más separados para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden, miran el video, ahí hay una enseñanza que dejamos. En el video también están estos slides que les van a servir como herramienta y las preguntas. Escúchame, contesta las preguntas, las respuestas nos van a llegar, no hay ningún problema. A veces te aparece que tienes que responder otra vez, no lo tienes que hacer, solo lo haces una sola vez. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, recuerde, el domingo me buscan y con gusto les podemos colaborar. Dios les bendiga, Dios les guarde.